Bienvenidos al programa número 11 de Crónica de un Católico Perplejo. El día de hoy vamos a hablar sobre los Bonaparte y el rol que tuvieron en la verdadera independencia de México. Comenzamos. Antes de comenzar el programa, por favor denle like, compartan el capítulo y suscríbanse al canal si es que no se han suscrito aún. También estamos en RTF en español, les dejo el link en la descripción. Y seguiremos con más capítulos en esa serie en RTF en español de San Alfonso Ligorio, de la mística Ciudad de Dios y otras producciones muy buenas. Por favor, denle like al video, compártanlo y váyanse, suscríbanse a este canal de nosotros y a RTF también. Comenzamos ya con el tema del día de hoy. Es que siempre me parece difícil y complicado hablar de la independencia de México porque es un tema en el que existe tanta información que es información falsa, información basura, por decir lo que nos enseñan en las escuelas, en la primaria, secundaria y etcétera, es que en México el padre de la patria, Miguel Hidalgo y compañía, ya por fin sacaron del país a los opresores españoles. La realidad es que no fue así. Y es algo, me parece muy interesante, que se hace el grito de Dolores anualmente y se habla como si eso fuera una realidad en la historia de México, cuando no es nada más que hasta cierto punto ficción. Le han dado la vuelta al significado de la independencia y ya no se habla nada más que ya libertad por fin de la religión, de la opresión española. Ahora entramos ya en lo que es la realidad. Ya, fuera la ficción, fuera lo que nos enseñaron en las escuelas y ya entramos en la realidad. Lo que pasó es que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, tan odiado hoy en día por muchos mexicanos, tomó control del país después de la Guerra de la Revolución, que no fue una sola guerra, fueron guerras de la Revolución, eran todos contra todos hasta cierto punto. Toman control del gobierno, instituyen el partido, se van en contra de los católicos en la Guerra de los Cristeros, y los libros que tenemos hoy en día en las escuelas mexicanas fueron escritos, fueron distribuidos, proporcionados por el PRI. Entonces tenemos a muchos mexicanos que dicen que odian el PRI, pero siguen creyendo las historias, siguen leyendo los libros que escribió el mismo PRI. Es una incongruencia que, bueno, viéndolo con un poco de lógica, sí, no tiene nada de sentido, pero muy poca gente lo sabe. Por eso son importantes estos capítulos. Entonces, bueno, lo que me vino a la mente principalmente para hablar de este tema era que estaba revisando la declaración de principios del partido de Morena, que es el partido que controla hoy el país, políticamente, el país de México. Y bueno, vamos en el párrafo número 4, aquí les dejo la descripción al documento completo para que lo vean ustedes mismos. El párrafo número 4 dice: los miembros de Morena se inspiran en la historia de lucha del pueblo mexicano. Son 3 las principales transformaciones que ha habido en nuestro país. 1, la independencia; 2, la reforma; 3, la revolución. Morena propone impulsar la 4ª transformación social de la historia de México. Nos vamos al párrafo número 5. Dice: nuestro partido es un espacio abierto, plural e incluyente en el que participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas corrientes de pensamiento, religiones y culturas. En Morena participan mujeres y hombres, empresarios, productores y consumidores, estudiantes y maestros, obreros, campesinos e indígenas. Estamos convencidos que solo la unidad de todos los mexicanos hará posible la transformación del país. Sabemos que para sacar adelante México se necesita a todos los sectores de la economía, el sector público, el sector social y el privado. No estamos en contra de los empresarios, sino de la riqueza mala vida, de la corrupción, de los monopolios y de la explotación inhumana. Y ya casi al final del documento dice, este fue el párrafo 5, pero ya casi al final del documento dice: Morena no aceptará pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros, así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias de cualquiera de las personas a los que el COFIPE prohíbe financiar a los partidos políticos. Mi pregunta es, terminamos con el documento de Morena. La pregunta es, ¿cómo que no se permite la influencia de ministros de cultos de cualquier religión o provenientes del extranjero? ¿Qué religión en México tiene ministros en el extranjero? ¿Cuál? El catolicismo. Es la única religión con ministros en el extranjero. Francamente, esto lo debe de leer un católico y saber que no puede votar por esto. Ahora, bueno, esto es Morena. También me puse a revisar los valores del PRI y los del PAN, y la verdad es que no hay diferencia alguna. No hay diferencia alguna entre Morena, entre el PRI y el PAN. En México,
No hay un partido de derecha, no hay un partido conservador, es puro liberalismo. Y esto la gente no lo sabe. Y bueno, ya, yéndonos al tema ahora sí, mencionan las tres principales transformaciones que ha sido nuestro país. Y como todos sabemos, el presidente López Obrador y Morena consideran esta la cuarta transformación. Lo hacen ver como si hubiera sido algo bueno. Y dicen la independencia. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, para los que nos escuchan, tal vez en otros países que no sean México, o que no tengan ninguna familia mexicana o en México, este programa como quiera es importante porque vamos a explicar la raíz de todas las ideologías que dominan el mundo hoy en día. Y bueno, empezamos con un personaje que me imagino que la mayoría de los mexicanos no se espera, que fue el personaje, yo diría, más importante en lo que resultó siendo la historia mexicana, que es Napoleón Bonaparte. Nació en Córcega, región que fue cedida ese mismo año en el que él nació al reino de Genoa, a Francia. Entonces pasó del reino de Genoa a Francia. Los que conocemos sabemos que antiguamente había muchísimos países. Entonces esta región le fue cedida a Francia el mismo año que nació Napoleón, y por ende pues terminó naciendo prácticamente en Francia, Napoleón. Él fue colaborador muy cercano de Maximiliano Robespierre, porque Napoleón nació y era joven, pero se involucró mucho en las acciones de la revolución y llegó a ser colaborador muy cercano de Robespierre. Y Robespierre fue uno de los más prominentes líderes de la Revolución Francesa, parte de la facción de los jacobinos, que se puede considerar como la facción más radical de la Revolución Francesa. Ellos, los jacobinos, gobernaron Francia durante la época del terror en Francia del año más o menos 1793 a 1994, perdón. Bueno, ya vemos que Napoleón Bonaparte fue subiendo en los rangos en las facciones revolucionarias y llega ya hasta el tope prácticamente. Llega a ser el primer cónsul de Francia de 1799 a 1804. Hubo muchísimas crisis políticas en Francia, y ya cuando más o menos empezaron a formalizar más un gobierno revolucionario, pues Napoleón estuvo controlando ese gobierno. Y ya el día 18 de mayo de 1804 ya formalmente entra como emperador de Francia. Ahora, el rey que reinaba España durante la independencia mexicana fue el rey Fernando VII. Él nació el 14 de octubre de 1784, murió el 29 de septiembre de 1833. Fue originalmente rey de España, y el 19 de marzo de 1808 a el 6 de mayo de ese mismo año, de 1808. Sabemos que la Guerra de la Independencia de México correctamente comenzó a partir de 1810 y culmina, como lo vamos a ver al rato, en 1821. El rey Fernando VII abdicó el trono a José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, y bajo el reinado de José Bonaparte es donde Iturbide ve la situación en España, y ya en el futuro, como vamos a hablar más al rato, y dice: no podemos mantener la religión católica, no podemos seguir como país antiliberal bajo el gobierno de José Bonaparte. Y es ahí donde empieza la idea de la independencia. La verdadera idea de la independencia, no el mito completamente irracional que nos ponen hoy en día como en la educación en México. Aparte, era el único hermano mayor de Napoleón, y también tenía hermanos menores que mandó Napoleón a tomar control de otros países. Este fue un reino completamente liberal, completamente anti-religión, anti-Dios, anti-todo. Los Bonaparte se consideraban, y si uno va a las páginas de Wikipedia, hasta hoy en día se consideraban católicos, pero no tenían nada de la fe católica. Eran completamente anticlericales, anti todo lo que tiene que ver con Dios, y no creían la fe. Y bueno, ya, entonces estuvo en el año 1808 el rey Fernando VII, y el segundo reino, porque se va al exilio el rey Fernando VII, Napoleón prácticamente lo arresta, pone a su hermano, y luego regresa el rey Fernando VII para su segundo reino del 11 de diciembre de 1813 al 29 de septiembre de 1833. El problema es que una buena parte de este reinado, el segundo reino de Fernando VII, fue bajo una constitución liberal. Y bueno, ya llegamos a México. Tenemos a Miguel Hidalgo y Costilla, que era un ratero. Completamente lo que le interesaba era el dinero, las propiedades, etc. Y bueno, sabemos que Hidalgo es considerado uno de los héroes de la patria para el presidente López Obrador, para el partido Morena.
y también otro que es uno de los héroes de la patria que está en los carteles de la Cuarta Transformación Mexicana es José María Morelos. En su documento Sentimientos de la Nación, Morelos dice que se tiene que asegurar que la religión católica sea la única religión permitida. Me pregunto si el presidente Manuel López Obrador o si el partido Morena estarían de acuerdo con eso. Como vemos en sus valores, ellos están en contra de que la religión tenga nada que ver en el gobierno. Pero uno de sus héroes, de sus disque héroes, aunque era muy liberal y aunque todo lo demás que proponen Sentimientos de la Nación, un documento muy conocido, Morelos, es completamente ilógico, no solamente ilógico, pero malo. Sí propone que la religión católica sea la única religión permitida, que es algo que completamente niega Morena a lo que se oponen. Pero bueno, eso es una contradicción en el plan de Morena. No sé si no hayan leído Sentimientos de la Nación o qué esté pasando ahí. Y bueno, ya entrando a lo que es la independencia de México, el verdadero se puede decir, libertador de México fue Ignacio de Iturbide. Perdón, Agustín de Iturbide. Lo que sucede es que Iturbide se encarga de calmar las rebeliones de Hidalgo y de compañía, etcétera, etcétera, y va tomando más popularidad porque la gente no quería Hidalgo. La gente estaba siendo saqueada, estaba siendo robada por Hidalgo. Entonces llega Agustín de Iturbide, controla las rebeliones y está viendo más o menos lo que está sucediendo en España. Ahora en España, para ya el tiempo en que regresa, el rey Fernando VII adopta una de las constituciones más... la constitución más liberal en la historia de Europa. Iturbide ve esto y dice, no, pues no, si seguimos siendo parte, si seguimos cayendo bajo el reino español, vamos a terminar siendo liberales también nosotros. Entonces empieza a trabajar en lo que es el plan de Iguala, lo proclama Iturbide y son 3 puntos muy básicos. Número 1, establece la independencia de México, pero ojo, esta independencia fue para que no llegaran los errores del liberalismo a México, pero como vamos a ver al rato, ya estaba completamente infectado el país. Número 2, mantiene la monarquía encabezada por Fernando VII. Y número 3, establece la religión católica como la única religión permitida, como la única religión, ni siquiera tolerancia religiosa, ¿no? Es algo aún más radical, es decir, no se puede ser mexicano y no ser católico, punto. Ser parte de la identidad mexicana es ser católico. Entonces, negar la religión católica es no ser mexicano. Y es algo que tenemos que nosotros como católicos mexicanos seguir insistiendo. No es completamente parte de nuestra identidad como mexicanos el ser católicos. La Santísima Madre de Dios, la Virgen María de Guadalupe se nos apareció a nosotros. Y ha habido muy pocas de este tipo de apariciones. Entonces, tenemos que seguir insistiendo que ser mexicano significa ser católico y no puede haber una alternativa. Aunque ya no lo reconozca así el gobierno. Pero bueno, también vemos, como mencioné en el punto número 2, no fue una revolución, no fue una guerra muy radical. No querían completamente separarse de España. Le ofrecían el reino mexicano al mismo rey de España, Fernando VII. Nada más que lo que se empezó a utilizar en esos entonces fue que eran naciones independientes, pero que podían tener el mismo rey. Entonces Fernando VII hubiese sido rey de México. No rey de España que controlaba a México, sino rey formalmente de México. Y también aparte tener el título de rey de España. O sea, 2 naciones independientes, pero que comparten el mismo monarca. Era lo que proponía Iturbide. Entonces, para poder impulsar el plan de Iguala por todo el territorio mexicano, se forma lo que se le llamaba el ejército trigarante. O sea, de las 3 garantías. 3 garantías. La religión católica como la única religión, la independencia de México y unión entre los bandos de la guerra. O sea, ya decir, vamos a terminar estos conflictos que estamos teniendo, conflictos civiles dentro de nuestro mismo país, y ya la unidad bajo la religión católica, bajo la monarquía de Fernando VII. Termina la guerra ya en 1821, cuando Iturbide y Juan O'Donoghue, representante del gobierno español, firmaron los tratados de Córdoba. A Juan O'Donoghue lo habían mandado a México en el año 1821. Fue mandado por el régimen en la época más liberal que tuvo el reinado de Fernando VII. Fue de 1821 a 1823. Esos 3 años, Fernando VII estaba básicamente arrestado en su propio palacio. No gobernaba formalmente y ya fue hasta después que volvió a tomar el control. Y eso lo vamos a ver al rato. Pero bueno, llegan al acuerdo Iturbide y O'Donoghue, y ya, pues hubo felicidad, ya se acabó la guerra.
dice Iturbide, ya tenemos la independencia de España y podremos seguir evitando el liberalismo y podemos seguir siendo una nación antiliberal. Entonces queda firmado, esto es lo que se le llamó los Tratados de Córdoba. El ejército trigerente marcha a la Ciudad de México y se canta el Te Deum en la catedral. Para los que no saben, este es el texto del Te Deum. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran, los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te aclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de oración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la Gloria, Cristo, tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el signo de la Virgen. Tú rotas la cadena de la muerte. Tú abriste a los creyentes el reino de los cielos. Tú sentado a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día guárdanos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Este es el texto del Te Deum. Entonces esta pues lo podemos llamar revolución de Iturbide. No era una revolución anti-Dios, era formalmente una rebelión para mantener, una rebelión ante el régimen liberal que se tenía en esos tiempos en España. Ahora, como mencioné, el problema era que mientras España pasaba por el trienio liberal, fue cuando se firmó el Tratado de Córdoba. Entonces el gobierno liberal de España rechaza el Tratado de Córdoba y pues ya hasta el año 1823, cuando termina este reino liberal en España y se restablece gracias al rey Luis XVIII de Francia, que invade España para restablecer al rey Fernando VII como rey absoluto, monarca absoluto de España, es cuando se termina este liberalismo en España. Pero ese fue el problema, que Iturbide ya había abdicado para cuando se restablece se acaba el trienio liberal en España. Entonces esos 3 años fueron pues el fin de México, se puede decir. Bueno, entonces España rechazó los tratados de Córdoba y ya había sido Iturbide declarado emperador en 1822 porque se le ofreció la corona a Fernando VII, la rechazó. Y lo que no me quedó claro, no sé si alguien de nuestra audiencia sepa, si fue directamente Fernando VII el que rechazó el Tratado de Córdoba o si fueron los liberales. No sé si... Lo que sí sabemos es que Fernando VII, por orden directa del rey, después del trienio liberal, dio por negadas todas las acciones del gobierno liberal. Entonces, hasta cierto punto se puede decir que quedó negada este rechazo del Tratado de Córdoba, pero no sabemos si fue Fernando VII o si fue el gobierno liberal. Hubo mucha confusión y muchos conflictos. El que fue el que rechazó este tratado, porque hubiese seguido Fernando VII como monarca como quiera. En verdad él como monarca, su familia no hubiera perdido nada. Y bueno, ya el 26 de marzo de 1823, Iturbide y su familia fueron exiliados del país, de México, y se establece el gobierno provisional bajo un triunvirato llamado Supremo Poder Ejecutivo. Los miembros eran Pero Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. El 7 de abril el Congreso anuló la designación de Iturbide como emperador. Ya, obviamente, esto ya fue después de que había abdicado Iturbide. Y ahora el Congreso dice, bueno, Iturbide nunca fue llamado emperador, pero el problema es que el Congreso había sido convocado por Iturbide. Entonces es un hecho chistoso de la historia. Y ya habiendo salido Iturbide, el Congreso abolió el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Ya dijeron, ya va a haber libertad de religión, vamos a tener esta disque libertad, que no es libertad más que para los ricos, para que se aprovechen de los pobres. Eso es lo que es el liberalismo, es antirreligión, anti-Dios y anti las protecciones de los pobres para los más ricos. Ya se quitan esas barreras y ya vemos cómo está el país de México hoy en día. Nadie me puede decir que los ricos no se aprovechan de los pobres, y todo viene de este hecho. Que la verdad es que vemos que la independencia de México fue realizada en 1823, no en el 21. ¿Por qué? Porque en el 23 fue cuando ya cae Iturbide, porque los masones se ponen en contra de Iturbide y ya es
más presidente masón tras presidente masón tras presidente masón tras presidente masón, y ya domina la francmasonería todo México. Y ya no hubiera sido hasta después que el Partido Conservador instala a Maximiliano, pero bueno, ese es un tema que tocaremos otro día. Y el conocido Grito de Dolores se celebró por primera vez en 1825. Bueno, ahora, ya había quedado como presidente, como habíamos dicho, estaba gobernado México después de Iturbide por el triunvirato, pero el presidente Guadalupe Victoria toma poder del gobierno, y es cuando empiezan muchísimos más conflictos, porque tenemos dos ritos ritos o logias masónicas. Uno es el rito de York, otro es el rito escocés. A través de la época de los 1800 es cuando, después de que ya cae Iturbide, es cuando se empieza a ver que se empiezan a pelear estos dos ritos. Ahora Estados Unidos apoya pues a la masonería, se lanza en contra de la religión católica, y se puede decir que es gracias a Estados Unidos que México tiene los problemas que tiene. Ahora, el problema es que la mayoría de los mexicanos de hoy en día, y me refiero más o menos al 99%, tienen un punto de vista masónico. Como hemos hablado en otros episodios, no puede haber unidad fuera de Cristo. La masonería rechaza a Cristo. La masonería proclama la libertad de religión y dice que no se necesita de Dios para tener unidad. Por eso es que el país está tan dividido, por eso es que está en una ruina económica muy visible, y no se va a componer nada hasta que se rechace la masonería y se restablezca el reino de Dios en México. ¿Y cuál va a ser la manera por la que se va a restablecer el reino de Dios en México? Es terminando con la democracia, terminando con el experimento de la república y regresando a la monarquía. Y como menciono, es otro tema que vamos a tocar después. Ya, total, queda presidente Guadalupe Victoria, y como vicepresidente tiene a Nicolás Bravo. El problema es que estos dos eran de diferentes ritos masónicos, y de ahí pues nos vamos a muchísimos más problemas. Y bueno, ya terminamos el capítulo de hoy. Como decía, Napoleón Bonaparte, su hermano José Bonaparte, que fue emperador de España antes del retorno de Fernando VII, y nos dieron los Bonaparte como resultado de los Bonaparte, esos 3 años, 1821, 1822, 1823, en esa ventana de tiempo fue cuando se dio la independencia de México, y por ese gobierno liberal queda Iturbide pues indefenso, y toman los masones control de México, que era lo que estaba tratando de prevenir Iturbide. Entonces por eso que los Bonaparte, que no se puede estudiar la historia de México sin tomar en cuenta lo que fueron los Bonaparte y lo que fue la Revolución Francesa y su efecto en México. Y bueno, llegamos al final de este capítulo. Ya en los capítulos que vienen quiero hablar de estas transformaciones de México. Ya hablamos de la independencia, hablaremos de la reforma y hablaremos de las revoluciones mexicanas, porque no fue, como mencioné, no fue solamente una, fueron varias. Y vamos a ver cómo se tienen que dar cuenta los mexicanos que no se pueden seguir idolatrizando estas disque transformaciones que no fueron buenas, y que hay que regresar a Dios y que hay que regresar a la Iglesia Católica. Si les gustó el episodio de hoy, por favor denle like al video, compartan, suscríbanse al canal y suscríbanse también a Restoring the Faith, en donde vamos a tener más contenido sobre los santos y sobre otro tipo de materias en la vida espiritual. Mi nombre es Alberto, muchísimas gracias por escuchar el programa de hoy. Viva Cristo Rey y Ave María.